En la víspera de nuestro compromiso, Alberto anunció que quería una última noche de libertad, una última despedida de soltero con sus amigos. Había dejado claro, sin duda alguna, que yo tenía absolutamente prohibido interferir. Sabía que su primer amor, la mujer que aún persistía en su memoria, había regresado al país solo 2 semanas antes. Confiando en él, me contuve y no hice preguntas. Pero esa noche, una foto apareció en mi teléfono. Él estaba acostado sin camisa en la cama de un hotel, con otra mujer en sus brazos. Forzándome a mantener la calma, lo llamé, pero no contestó. Todos los teléfonos de sus amigos estaban apagados. Mis manos temblaban al abrir el perfil de Valentina Ríos y encontrar su actualización reciente, publicada solo minutos antes. En la foto, Alberto llevaba un elegante traje de novio, sosteniendo a una mujer hermosa mientras le daba un beso en los labios. Su mejor amigo sostenía un anillo de compromiso, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Bajo la foto, la leyenda decía: una vez bromeamos sobre hacerlo mi único padrino, y aquí estamos, finalmente cumpliéndolo. Mis ojos se quedaron en la foto, examinando cada detalle, esperando encontrar el más mínimo indicio de que él estaba haciendo esto contra su voluntad. Pero su sonrisa era despreocupada, su mirada estaba fija solo en Valentina, y parecía completamente contento y en paz. Ya no podía encontrar ninguna excusa para engañarme a mí misma, y con cada pensamiento, un dolor profundo oprimía mi corazón, como si una mano invisible lo estuviera apretando. Valentina había sido su amor del instituto. Solo habían salido 3 meses, pero él no la había dejado ir. En más de una década, incluso dormido, pronunciaba su nombre. Ya lo había confrontado antes, incluso provoqué una escena, pero él siempre lo descartaba con un despreocupado: es cosa del pasado. Me convencí de que nadie podría estar tan atormentado por un romance fugaz de 3 meses, razonando que sus sueños no eran más que ecos aleatorios y sin sentido. Pero ahora ya no podía engañarme. Las acciones de Alberto dejaron todo dolorosamente claro. Los mensajes de amigos y familiares seguían llegando, llenos de cálidas felicitaciones por nuestro compromiso. Solté una risa amarga y le envié un solo mensaje de texto: el compromiso se cancela. Les deseo una vida de felicidad. Después de un largo silencio, finalmente respondió: ¿qué tonterías estás diciendo? Termina con esto ahora o habrá consecuencias. Me encontré riéndome amargamente ante su inquietante compostura, la forma en que pretendía que nada había cambiado. ¿Podría este realmente ser el hombre al que amé durante 10 años? Ahora se sentía contaminado más allá de toda medida. Sin responder, lo bloqueé y borré al instante. Frente a mí, las invitaciones rojas que habíamos hecho juntos parecían una broma cruel. Cuanto más miraba, más absurdas parecían, así que las arrojé al suelo y las incendié. Observando cómo las llamas borraban el recuerdo, no podía comprender cómo él podía aferrarse a su primer amor y, sin embargo, pasar una década a mi lado, ni por qué me traicionaría tan despiadadamente. Justo antes de nuestro compromiso, los recuerdos de nuestros años juntos regresaron y me di cuenta de que nunca me había mirado tan despreocupado y radiante como en esa foto. Alberto era atractivo y privilegiado, y como hijo único, había asumido el negocio familiar justo después de la universidad. Era una figura impresionante entre sus pares. A pesar de mis orígenes humildes, de alguna manera había ganado su afecto. Nadie lo entendía del todo, ni siquiera yo. A menudo sentía que me estaba esforzando más allá de mis límites. Sus amigos dejaron suficientes pistas diciendo que mujeres en todos los continentes anhelaban a Alberto, y que no estar conmigo era un favor, como si él estuviera haciendo caridad. En ese momento pensé que solo querían protegerlo. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que ni Alberto ni sus amigos realmente me respetaron o me tuvieron en alta estima. Mi amor por él había sido genuino y profundo. Cuando él me pidió que dejara mi trabajo y abrazara el rol de ama de casa a tiempo completo, acepté sin dudarlo. Mi único deseo era ocuparme de todo en casa para que él pudiera dedicarse completamente a su carrera. Sin embargo, al ofrecerle tanta libertad, permití involuntariamente que otros la explotaran. No me importaba quién llevaba las riendas en nuestra relación. Mi única preocupación era si sus ojos solo me veían a mí. Si no lo hacían, no dudaría en dejar de lado esta relación a medias. La infidelidad sucedía o nunca, o innumerables veces, y yo estaba decidida a no ser la mujer que dudara de la lealtad de su marido. Así que recurrí a las redes sociales para anunciar el final de nuestro compromiso. Casi de inmediato, comenzaron a llegar mensajes y llamadas, pero Alberto permaneció en silencio. Solo podía imaginarlo contento en los brazos de Valentina. Después de lo que pareció una eternidad de silencio, me levanté y comencé a recoger sus pertenencias. Él nunca quiso vivir conmigo, así que solo había traído algunas cosas, que no me tomaron más de media hora en empacar y devolver a su mansión. Una vez que terminé, me desplomé en mi cama. Una ola de alivio me envolvió mientras me cubría con las sábanas, y dormí profundamente hasta el mediodía del día siguiente. Mi teléfono sonó con una alerta de entrega, pero la voz furiosa de Alberto rompió la calma. Elsa, ¿qué significa esto? Sal aquí ahora mismo. Apenas podía creerlo. Tenía la audacia de engañarme tan abiertamente y aún se atrevía a cuestionarme. Al abrir la puerta, ahí estaba Alberto, su mirada afilada y llena de furia. En el momento en que me vio, frunció el ceño con frustración. Sin dudarlo, comenzó a lanzarme acusaciones, su voz llena de indignación. ¿Crees que el matrimonio es solo un juego? ¿No puedes simplemente cancelar un compromiso porque te conviene? Siguió. ¿Qué es este berrinche? ¿Ya estoy ahogado en trabajo y ahora quieres añadir a mi estrés? El repartidor parecía un ciervo atrapado en los faros, pero me mantuve
mantuve serena mientras tomaba mi comida y le agradecía. Mi calma parecía provocar aún más a Alberto mientras tomaba la comida de mis manos y la arrojaba al suelo, haciéndola caer por todas partes. El repartidor se quedó allí desconcertado, pero logré reprimir mi enojo e instruirle que se fuera antes de volverme hacia Alberto, con la irritación burbujeando debajo de la superficie. Su rostro aún mantenía todo su atractivo. Sin embargo, todo el afecto que una vez sentí por él se había evaporado, reemplazado por un profundo disgusto. Aplastó el recipiente de comida con el pie, burlándose. ¿Crees que esto ha terminado? Me debes una explicación. ¿Cómo puedes siquiera pensar en comer cuando no hemos resuelto esto? Este lado irrazonable y despectivo de él me hizo cuestionar todo lo que alguna vez amé de él. ¿Realmente amaba su flagrante desprecio por mí? ¿O tal vez fueron sus berrinches infantiles los que alguna vez me atrajeron? Con una mirada helada, lo confronté. ¿De verdad crees que queda algo por resolver? ¿No estabas ya en la cama de Valentina anoche? Su expresión parpadeó por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura, esbozando una sonrisa confiada. ¿Estás celosa? ¿Es por eso que cancelaste el compromiso? Sé que no hablas en serio. Solo di que perdiste un juego de verdad o reto anoche, ¿de acuerdo? Exhausta. La audacia que tenía era asombrosa. Claro que lo era. Había pasado toda la noche envuelto en los brazos de otra mujer, sin disculpas, sin explicaciones, solo la arrogancia de suponer que yo no podría vivir sin él. Pero el amor se me había escapado como arena entre los dedos, y no sentía ningún lazo restante. Si ya terminaste de hablar, vete. Si quieres casarte, ve a buscar a Valentina. Empecé a cerrar la puerta, pero él metió la mano en el borde, mordiéndose la piel, dejando marcas rojas enojadas a su paso. Cuando finalmente solté mi agarre y retrocedí, él malinterpretó el gesto como una señal de suavidad, tirando de mí en un abrazo. El aroma del perfume de otra mujer me asaltó los sentidos, causándome un rechazo instintivo. Lo empujé. Mi voz era cortante mientras exigía: quítate de encima. Sus ojos se abrieron en incredulidad, el choque grabado en sus rasgos. Elsa, ¿me estás diciendo que me vaya? En los 10 años de nuestra relación, nunca le había dicho una palabra dura. Esta fue la primera vez que me miró, una mezcla de ira e incredulidad brillando en sus ojos. Pero me mantuve firme, sin titubear. Encontrando su mirada con una resolución fría, declaré: Alberto, te lo diré una última vez. Esto se terminó. ¿No te gustaría que todos supieran que pasaste la noche con Valentina en la víspera de nuestro compromiso, verdad? Sorprendido, aún agarraba mi hombro con su mano herida, su voz impregnada de ¿de qué estás hablando? Yo no hice nada así. ¿Alguien te dijo lo contrario? Alberto siempre había sido dominante y autoritario, sin permitir nunca que un atisbo de vulnerabilidad surgiera en mi presencia. En el pasado, le habría tomado la mano, asumiendo toda la culpa yo misma, pero ahora sentía que no comprendería la verdad hasta que lo golpeara de lleno en la cara. Así que sin dudarlo, saqué la foto que Valentina me había enviado. El momento en que la vio, sus ojos se entrecerraron. No pude resistir la urgencia de ser sarcástica. Mira el ángulo de esta toma. ¿Quién crees que la tomó? Ella prácticamente me lo está restregando en la cara. ¿No debería simplemente apartarme con gracia y dejarlos disfrutar su romance? Añadí: no tengo ningún interés en protagonizar un triángulo amoroso de novela barata. Que tú y Valentina tengan una maravillosa vida juntos. Su expresión se oscureció y él intentó aclarar: Valentina tiene cáncer. Solté una risa seca. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Su voz se suavizó, casi con arrepentimiento. Su último deseo era tener una boda falsa conmigo. No hice nada con ella anoche. Ni siquiera sé cuándo tomaron esa foto. Por favor, no pienses que soy alguien despreciable. Me reí con incredulidad. Así que te compadeciste de tu ex con cáncer y me abandonaste la noche antes de nuestro compromiso para fingir casarte con ella. Hay una foto de eso. Y ahora me acusas de tener la mente sucia. Alberto, realmente eres un modelo de nobleza y bondad. Continué. Si sientes tanto por ella, ¿por qué no lo haces oficial? Adelante, anúncialo a todos. Claramente, no soy digna de alguien tan compasivo como tú. Los ojos de Alberto brillaron con lágrimas contenidas, pero tercamente se aferró a mi manga. Deja de decir eso. Justo cuando estaba a punto de instarlo a que se fuera, mi teléfono sonó. Era la madre de Alberto. El teléfono sonó y mi corazón se encogió al ver el nombre de la madre de Alberto en la pantalla. Por un momento, pensé en ignorarla, en no responder y dejar que cada vestigio de su familia se desvaneciera de mi vida, pero algo en mí me empujó a contestar. Al deslizar mis dedos para aceptar la llamada, una voz fría y calculadora dentro de mí sabía que esta conversación me daría lo que necesitaba para tomar una decisión final. A medida que me alejaba de aquel lugar, sentía una mezcla de adrenalina y satisfacción recorriéndome el cuerpo. La Elsa que él conocía había desaparecido, y en su lugar había nacido alguien más fuerte, más fría y mucho más calculadora. Sabía que todo iba a salir exactamente como lo planeé. Cada detalle, cada rastro de evidencia sembrado iba a ser encontrado, y cada uno de ellos contaría una historia precisa, la historia de una mujer que había desaparecido trágicamente, dejando a todos preguntándose quién fue el responsable. Regresé a mi escondite temporal, un pequeño apartamento que alquilé bajo otro nombre en un vecindario a kilómetros de nuestra casa. Desde allí, esperaría el momento perfecto para ver cómo mi plan comenzaba a tomar forma. Sabía que la policía empezaría a investigar mi desaparición en cuestión de días, y estaba preparada para mantenerme fuera de la vista hasta que todo hubiera estallado. Apenas 2 días después, mi desaparición comenzó a ser tema de conversación entre nuestros conocidos. Las llamadas y mensajes empezaron a llegar a mi teléfono, pero no respondía
respondí a ninguno. No pasaría mucho tiempo antes de que la gente empezara a alarmarse, y sabía que, en algún momento, las sospechas recaerían sobre Alberto. Era solo cuestión de tiempo. Pocos días después, sucedió. Estaba sentada en el sofá de mi pequeño apartamento cuando vi en las noticias locales el reporte de mi desaparición. Sentí una satisfacción indescriptible mientras escuchaba las palabras misterioso desaparecimiento y preocupación entre sus familiares. La noticia mostraba una imagen mía, sonriendo, una sonrisa que ahora parecía de otra vida, de otra persona. Mi desaparición había sido reportada y ahora la policía estaba oficialmente investigando. Sabía que no tardarían en encontrar mi coche abandonado, con cada una de las pistas que había dejado para ellos. Cada objeto, cada gota de sangre seca iba a gritar un mensaje claro. Algo violento había ocurrido y el único sospechoso lógico era Alberto. Me imaginé a la policía revisando cada rincón de nuestra casa y en especial me imaginé la cara de Alberto cuando lo llamaran para interrogarlo. Sin embargo, no era suficiente para mí. Quería saber cada detalle, cada paso que él diera, cada palabra que dijera. Así que, usando un teléfono desechable, llamé a una antigua amiga en común, Sonia. No era alguien con quien hubiera hablado mucho últimamente, pero sabía que el chisme la motivaría a darme información sin demasiadas preguntas. Sonia, soy yo, Elsa, le dije en un susurro controlado. Elsa, ¿dónde demonios has estado? Todo el mundo te está buscando. Su voz sonaba histérica, como si acabara de ver a un fantasma. No tengo mucho tiempo para explicaciones, mentí, dejando que mi voz sonara temerosa. Solo quiero saber qué han dicho sobre mi desaparición. Sonia se quedó en silencio por un segundo y luego comenzó a hablar en un torrente de información exactamente como había esperado. Alberto está desesperado, me dijo. La policía fue a su casa. Lo han interrogado varias veces. Está en una situación difícil, Elsa. No sabemos qué pensar, pero algunos dicen que pudo haberte hecho algo. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en mi rostro. Todo estaba funcionando. Eso es todo lo que quería saber, Sonia. Gracias. Y cuídate. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. No quería que nadie supiera nada más. Dejé el teléfono desechable en un lugar seguro, sintiéndome cada vez más satisfecha con cada nuevo indicio de que Alberto estaba siendo acorralado. Hola, Elsa, dijo con un tono que intentaba sonar amable, pero su voz estaba cargada de una tensión que no podía ocultar. ¿Cómo estás? Podría estar mejor, respondí, sin emoción. No tenía intención de hacerle saber el alcance de mi dolor, no después de lo que acababa de descubrir. Hubo un breve silencio, un suspiro que sonaba a compasión fingida. Quería hablar contigo sobre Alberto. Sé que anoche las cosas fueron un poco confusas, dijo, titubeante, buscando palabras que suavizaran la situación. Confusas, pensé, sintiendo cómo esa palabra me producía una especie de náusea. Nada había sido confuso. Él había elegido a Valentina, me había humillado de la peor forma posible, y ahora todos pretendían que aquello no había ocurrido. Él siempre ha tenido una debilidad por Valentina, continuó ella, con una voz cautelosa. Eran jóvenes, y en algún momento de su vida pensó que ella era el amor de su vida. Supongo que a veces es difícil desprenderse de esas fantasías juveniles. Un susurro de incredulidad salió de mis labios. ¿Fantasías? Respondí en un tono que apenas podía controlar. Mi voz sonaba baja, cargada de algo oscuro que ni siquiera intenté disimular. Han pasado 10 años y aún sigue siendo una debilidad. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Elsa intentó calmarme. No estoy diciendo que él no te quiera. Alberto te valora, pero creo que al regresar Valentina, algunas cosas simplemente revivieron. No puedes culparlo por... No, la interrumpí, sintiendo cómo el hielo en mi pecho crecía. No puedo culparlo por nada. La culpa no tiene sentido cuando alguien ha dejado de existir para mí. Hubo un silencio largo en la línea y finalmente ella cambió el tono. Quizás percibió que estaba perdiendo la paciencia. Mira, Elsa, solo te llamé porque sé cuánto te duele. No quiero que esta situación te afecte demasiado. Alberto no es perfecto, pero la rabia en mis venas era fría, cortante. No podía escuchar más excusas. Era como si todos alrededor de él fueran cómplices de ese juego cruel en el que yo había sido solo una pieza descartable. Gracias por tu preocupación, dije en un tono cortante, pero ya no es necesario. Y colgué. El eco de mi respiración llenó la habitación. El silencio se asentó a mi alrededor y una especie de serenidad oscura comenzó a invadirme. Mientras guardaba el teléfono, la rabia latente en mi pecho se transformaba en algo más profundo, en una calma peligrosa que me llenaba cada fibra. No había vuelta atrás. Esa llamada me lo dejó claro. No solo él me había traicionado, sino que su propia familia, la gente que siempre me vio como la mujer que lo ayudaría a sentar cabeza, también lo disculpaba. Me habían vendido una ilusión, una historia en la que yo era solo un comodín en su vida perfecta. Tomé un respiro profundo y observé la sala en la que habíamos pasado tantos momentos juntos. Los muebles elegidos cuidadosamente para encajar con su gusto, las fotos que mostraban sonrisas vacías ahora, recordatorios de una vida que nunca fue realmente mía. Sabía lo que tenía que hacer y el simple pensamiento me hizo sentir más viva de lo que me había sentido en años. Alberto iba a pagar y cada segundo de ese infierno valdría la pena. La idea de desaparecer surgió como un destello, pero pronto se convirtió en una estrategia bien estructurada. No solo desaparecería, no, haría que todos creyeran que él había sido el causante de mi muerte. Cada detalle debía estar planeado con precisión quirúrgica. Durante los días siguientes, repasé mi plan una y otra vez, ajustando cada parte. Sabía que Alberto no era precisamente el hombre más escrupuloso
meticuloso, y todos los indicios apuntarían a él si lograba construir la escena correcta. La noche antes de ejecutar mi plan, preparé todo con calma. Tomé algunos recuerdos de nuestra relación, fotos, cartas, los regalos que él me había dado en aquellos días en que aún me veía como su mujer perfecta. Pequeños detalles que, para cualquiera, serían las evidencias de un amor que había terminado de la peor manera. Antes de que amaneciera, saqué del armario una pequeña caja donde guardaba algunas cosas importantes. Mi prótesis dental de repuesto estaba allí, olvidada, pero perfecta para el propósito que tenía en mente. Sería una prueba contundente para cualquier investigación y sabría exactamente dónde colocarla para que fuera encontrada. Por último, con un cuchillo pequeño, hice una herida en mi brazo y guardé cuidadosamente la sangre en una pequeña botella. Sabía que dejar rastros de sangre seca en lugares estratégicos reforzaría la idea de que algo terrible había sucedido. Salí de casa temprano, llevando conmigo una bolsa pequeña con los objetos necesarios para el escenario que estaba a punto de crear. Al llegar a un camino apartado, estacioné el coche y comencé a colocar cada pieza en su lugar. Las fotos, las cartas y algunos fragmentos de ropa estaban esparcidos alrededor del coche, pero lo suficientemente ocultos como para que los encontraran después. Mi prótesis dental la dejé cuidadosamente debajo del asiento, donde la policía seguramente la descubriría. Tomé la botella de sangre y apliqué pequeñas gotas en el coche, asegurándome de que fueran discretas y difíciles de detectar sin una luz ultravioleta. Todo estaba preparado para mi salida final, para el último acto de una relación que nunca fue lo que parecía. Me alejé de allí sintiendo una paz inquietante, casi adictiva. A medida que me alejaba de aquel lugar, sentía una mezcla de adrenalina y satisfacción recorriéndome el cuerpo. La Elsa que él conocía había desaparecido y en su lugar había nacido alguien más fuerte, más fría y mucho más calculadora. Sabía que todo iba a salir exactamente como lo planeé. Cada detalle, cada rastro de evidencia sembrado iba a ser encontrado y cada uno de ellos contaría una historia precisa. La historia de una mujer que había desaparecido trágicamente, dejando a todos preguntándose quién fue el responsable. Regresé a mi escondite temporal, un pequeño apartamento que alquilé bajo otro nombre, en un vecindario a kilómetros de nuestra casa. Desde allí, esperaría el momento perfecto para ver cómo mi plan comenzaba a tomar forma. Sabía que la policía empezaría a investigar mi desaparición en cuestión de días y estaba preparada para mantenerme fuera de la vista hasta que todo hubiera estallado. Apenas 2 días después, mi desaparición comenzó a ser tema de conversación entre nuestros conocidos. Las llamadas y mensajes empezaron a llegar a mi teléfono, pero no respondía a ninguno. No pasaría mucho tiempo antes de que la gente empezara a alarmarse y sabía que, en algún momento, las sospechas recaerían sobre Alberto. Era solo cuestión de tiempo. Pocos días después, sucedió. Estaba sentada en el sofá de mi pequeño apartamento cuando vi en las noticias locales el reporte de mi desaparición. Sentí una satisfacción indescriptible mientras escuchaba las palabras misterioso desaparecimiento y preocupación entre sus familiares. La noticia mostraba una imagen mía, sonriendo, una sonrisa que ahora parecía de otra vida, de otra persona. Mi desaparición había sido reportada y ahora la policía estaba oficialmente investigando. Sabía que no tardarían en encontrar mi coche abandonado, con cada una de las pistas que había dejado para ellos. Cada objeto, cada gota de sangre seca iba a gritar un mensaje claro. Algo violento había ocurrido y el único sospechoso lógico era Alberto. Me imaginé a la policía revisando cada rincón de nuestra casa y en especial me imaginé la cara de Alberto cuando lo llamaran para interrogarlo. Sin embargo, no era suficiente para mí. Quería saber cada detalle, cada paso que él diera, cada palabra que dijera. Así que, usando un teléfono desechable, llamé a una antigua amiga en común, Sonia. No era alguien con quien hubiera hablado mucho últimamente, pero sabía que el chisme la motivaría a darme información sin demasiadas preguntas. Sonia, soy yo, Elsa, le dije en un susurro controlado. Elsa, ¿dónde demonios has estado? Todo el mundo te está buscando. Su voz sonaba histérica, como si acabara de ver a un fantasma. No tengo mucho tiempo para explicaciones. Mentí, dejando que mi voz sonara temerosa. Solo quiero saber qué han dicho sobre mi desaparición. Sonia se quedó en silencio por un segundo y luego comenzó a hablar en un torrente de información, exactamente como había esperado. Alberto está desesperado, me dijo. La policía fue a su casa. Lo han interrogado varias veces. Está en una situación difícil, Elsa. No sabemos qué pensar, pero algunos dicen que pudo haberte hecho algo. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en mi rostro. Todo estaba funcionando. Eso es todo lo que quería saber, Sonia. Gracias. Y cuídate. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. No quería que nadie supiera nada más. Dejé el teléfono desechable en un lugar seguro, sintiéndome cada vez más satisfecha con cada nuevo indicio de que Alberto estaba siendo acorralado. Pasaron unas semanas y cada día se intensificaba la presión sobre Alberto. Observaba las noticias con una mezcla de anticipación y placer, viendo cómo las sospechas se iban acumulando en su contra. Sabía que los investigadores habían encontrado las fotos, las cartas y la prótesis dental en mi coche abandonado. Los noticieros locales especulaban sobre un posible acto violento, y aunque no mencionaban a Alberto directamente, su nombre comenzaba a filtrarse en las conversaciones de quienes lo conocían. No podía dejar de imaginar cómo debía sentirse. Me lo figuraba en la soledad de nuestra casa, agobiado por el peso de las dudas, intentando
intentando descifrar cómo todo se había derrumbado tan de repente. Él, tan seguro de sí mismo, tan acostumbrado a tener todo bajo control, ahora se encontraba en el centro de una tormenta que no podía detener. Era perfecto. Lo tenía exactamente donde quería. Para darle un toque final a mi plan, decidí hacer una última visita a nuestra casa. Tomé todas las precauciones para no ser vista: una gorra, gafas de sol y una chaqueta holgada que cubriera mi figura. Quería dejar un último rastro, una huella tenue que hiciera pensar a cualquiera que yo había regresado a la escena de mi propia desaparición. Entré sigilosamente en la casa, recorriendo cada rincón familiar con una extraña mezcla de nostalgia y desprecio. En el salón, donde solíamos pasar las tardes, dejé caer una bufanda que solía usar a menudo, un pequeño recuerdo de que yo había estado allí. Subí a nuestro dormitorio y me tomé un momento para observarlo, saboreando la ironía de mi presencia silenciosa en un lugar donde él jamás pensaría encontrarme de nuevo. Antes de salir, hice un último ajuste. En el baño, dejé algunas gotas de sangre seca que aún me quedaban. Sabía que si alguien encontraba esas manchas, todo apuntaría a Alberto. La idea de que incluso su propio hogar se convirtiera en una escena de crimen me llenaba de una satisfacción inquietante. Regresé al apartamento donde me escondía, sintiéndome cada vez más dueña de la situación. El plan avanzaba impecablemente, y todo indicaba que pronto, muy pronto, Alberto quedaría atrapado sin salida. No pasó mucho tiempo antes de que las noticias se llenaran de titulares sobre la investigación. La policía había encontrado los rastros de sangre seca en el baño de nuestra antigua casa, así como la bufanda en el salón. Alberto fue llamado a declarar una vez más, y esta vez las preguntas eran mucho más intensas, mucho más acusatorias. Cada día que pasaba, el cerco se iba cerrando a su alrededor, y no podía evitar sonreír al pensar en la desesperación que debía sentir. Decidí hacer otra llamada. Utilicé un segundo teléfono desechable para comunicarme con Sonia nuevamente. Sabía que ella estaría al tanto de todo lo que se comentaba en nuestro círculo de amigos, y, tal como imaginé, apenas atendió la llamada, comenzó a hablar sin siquiera dejarme saludar. Elsa, no tienes idea de lo que está pasando. Alberto, bueno, ahora todos creen que te hizo algo, me susurró, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Dicen que encontraron más pruebas en su casa. Y Valentina, bueno, ella lo dejó. ¿Puedes creerlo? Nadie quiere estar cerca de él ahora. Su voz se entrecortó, y no pude evitar sentir una satisfacción oscura al saber que Valentina lo había abandonado. Ella también había sido una pieza clave en su traición, y ahora ambos estaban pagando el precio. ¿Lo han arrestado ya?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila, aunque mi corazón latía con anticipación. No, pero titubeó. Es solo cuestión de tiempo. Las pruebas son muy contundentes, Elsa. Me da miedo pensar en todo esto. No sabemos dónde estás, pero la gente está convencida de que, bueno, que él fue el culpable. Sonreí en silencio. Todo estaba funcionando como lo había planeado. Terminé la llamada con Sonia, agradeciéndole por la información, y arrojé el teléfono al basurero del apartamento. Pasaron algunos días más, y finalmente, la noticia que había estado esperando apareció en todos los titulares. Alberto había sido arrestado bajo sospecha de homicidio. Me senté frente al televisor, viendo las imágenes de su rostro demacrado mientras lo escoltaban hacia la comisaría. Su expresión era de absoluto desconcierto, como si no pudiera comprender cómo su vida había cambiado de esa manera. Lo observé con una mezcla de desprecio y satisfacción. Ese hombre, que había jugado con mi amor y mi confianza, ahora estaba solo y despojado de todo lo que alguna vez le importó. En la pantalla, los reporteros hablaban de las pruebas encontradas, el coche abandonado, las manchas de sangre, la prótesis dental y los testimonios de quienes decían que nuestra relación había comenzado a desmoronarse en las últimas semanas. No había escapatoria para él. Lo que había comenzado como una traición casual había terminado en una tragedia que él mismo había provocado, y nadie dudaba de su culpabilidad. Mientras veía la transmisión, sentí que una carga enorme se desprendía de mí. La Elsa que había soportado años de humillación y desamor ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, alguien que había recuperado el control y la dignidad que Alberto había intentado arrebatarme. Esa noche dormí profundamente, sintiendo una paz que no había experimentado en años.